entonar otra alabanza. Vamos a cantar esta alabanza, hermanos, en el número 253. El fiel consolador, dice el título. Número 253. Después de este himno, viene el siervo de Dios entonces. Qué bueno es, mis amados hermanos, que tenemos al Espíritu Santo que nos guía, nos dirige, siempre y cuando pues nosotros demos ese lugar a Él, que Él nos dirige, que Él nos guíe. Y pues gracias, mis amados hermanos, por estas hermosas alabanzas, y voy a dejar entonces tiempo con el siervo de Dios, con la prédica en esta tarde. Amén.
Nuevamente, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Me siento muy contento de poder estar una vez más enfrente de ustedes, como mencionaba hace un momento, y para los hermanos y hermanas y amigos que nos siguen por la página de la iglesia. Los últimos 2 jueves no tuvimos el culto doctrinal. Hace 2 semanas no pudimos estar acá porque estuvimos celebrando la escuela bíblica de vacaciones, donde tuvimos a más de 50 niños y era de 5 de la tarde, para las 8:30 terminábamos con los niños. Y la semana pasada tampoco tuvimos el culto por la razón que era el 4 de julio, era feriado para la mayoría de ustedes en su trabajo, y se decidió dejar ese tiempo, ese día para las familias, para que lo disfrutaran. Pero aquí estamos una vez más y aquí vamos a seguir mientras que Dios nos dé licencia de vivir, y también mientras Cristo no viene por su pueblo, por sus hijos. Es una bendición, vuelvo a repetir, estar enfrente de ustedes. Y también debo reconocer, es una responsabilidad también de enseñarles la palabra de Dios. Yo sé que muchos de ustedes vienen acá porque realmente quieren aprender la palabra de Dios, quieren conocer más de Dios, y yo les felicito. Por si hay algún hermano o hermana entre nosotros que está aquí meramente por curiosidad, pido a Dios que Él convierta esa curiosidad en un verdadero deseo de conocer a Dios, de aprender más de su palabra. Quisiera pedirles, amados hermanos y hermanas, todos los presentes, a que se pongan de pie, todos de pie. Vamos a elevar palabras de oración al Señor para pedir que Él nos ayude a entender su palabra, y si hay algo que vamos a aprender hoy y que es necesario practicarlo, hagámoslo, hermanos, porque eso es lo que también el Señor ha dicho en su palabra, que practiquemos su palabra, que obedezcamos lo que Él ha dejado en su palabra. De lo contrario, no va a haber cambios en nosotros. Así que oremos un momento, amados hermanos y hermanas. Padre eterno, te damos las gracias en esta preciosa hora de la noche por tenernos una vez más aquí en este santo lugar, un lugar que ha sido consagrado solo para ti, para adorarte, para glorificarte, Señor mi Dios. Gracias te damos porque un día tu amor y tu gracia fue abundante con nosotros, y por eso no dejamos de buscarte, Señor. Nuestro corazón arde con ese deseo, con ese anhelo de buscarte. Ojalá que todos podamos pensar de esa manera, ojalá que todos deseamos vivir de esa manera, como decía el salmista David, que él anhelaba estar en tu casa todos los días de su vida. Si tan solo todos los cristianos tuvieran esa mentalidad, yo creo que en todas nuestras actividades, nuestros cultos, el templo quizás ya no daría espacio, pero gracias porque aquí habemos un buen grupo y demostramos, Señor, que te amamos y que deseamos conocerte más y más, porque solo a través del estudio de tu palabra viene el crecimiento espiritual y el temor también hacia ti. Así que, Padre, bendice en esta noche los próximos minutos, donde juntos vamos a estar estudiando tu palabra, leyendo porciones de tu palabra, pero para eso, Señor, necesitamos la guía, la iluminación de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para que podamos, Señor, entender con facilidad lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra en esta noche. Gracias te damos, Señor mi Dios. Gracias por los que estamos acá, por los que nos ven por la plataforma virtual, siempre con el propósito de llegar a otras vidas, siempre con el propósito de edificar a cada hermano o hermana en su vida espiritual. Así que bendice, Señor mi Dios, este tiempo que vamos a ocupar para estudiar tu santa y bendita palabra.
porque son favores que te pedimos y te lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar otros cuantos jueves más estudiando sobre la doctrina de Cristo, sobre cristología. Ya llegamos a la mitad del año y alguien pudiera decir, ¿y a poco que el hermano no tiene otro tema que enseñar? Lleva medio año hablando sobre la doctrina de Cristo. ¿Por qué no habla sobre la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de los ángeles, la doctrina de la salvación? Yo sé, hay muchos temas profundos que son las grandes doctrinas de la iglesia, pero tenemos tiempo suficiente, nadie nos apresura, así que yo quisiera que estudiemos a profundidad cada una de las partes importantes acerca de la doctrina de Cristo, acerca de Jesucristo, el Dios encarnado, acerca de sus grandes atributos. Como ustedes recordarán, los atributos de Jesucristo son los mismos atributos del Dios Padre y del Espíritu Santo. Así que, amados hermanos y hermanas, hemos avanzado hasta esta sección, hasta esta parte del desarrollo de nuestro tema sobre la doctrina de Cristo. Hemos llegado a hablar del segundo grupo de los atributos morales de Cristo. Ya hemos estudiado acerca de los atributos activos de Cristo. Ahora estamos en los atributos morales de Cristo o de Dios, como usted quiere llamarlo. Hoy en esta noche, amados hermanos y hermanas, vamos a profundizar acerca de este otro de los grandes atributos de nuestro Señor, que es su santidad. Así que el tema en esta noche es sobre la santidad de Dios. Y la pregunta inmediatamente, no hay tiempo que perder, el tiempo es oro, dicen por ahí, y es verdad. ¿Qué es la santidad de Dios? Tal vez usted ya lo ha escuchado en algún momento, tal vez usted ya lo ha escuchado recientemente, pero nunca está de más recordarles una vez más. ¿Qué es la santidad de Dios? ¿O qué significa o qué quiere decir? ¿A qué se refiere la santidad de Dios? Quiere decir que en Él nunca hay mancha. Quiere decir que no hay pecado alguno en el Señor. A eso se refiere la santidad de Dios. Con Dios no se aplica aquello que se dice por ahí, y esto fue una idea del teoísmo, si usted ha escuchado alguna vez, que en lo negro siempre hay algo de blanco y en lo blanco siempre hay algo de negro. A eso le llamaron el yin y yang o el yin yang. Tal vez usted ha escuchado algo de esto y crearon ese símbolo en forma redonda. En una parte está la parte negra y en un punto está un punto blanco, como diciendo siempre en lo negro hay algo de blanco. Y la parte del círculo también muestra lo que es lo negro, lo que es lo blanco, y hay algo de negro ahí también, o sea, diciendo que en lo blanco siempre hay algo de negro también. Ahora muchos se atreven a aplicar esto del yin yang hablando de Dios, y esto no va con Dios, porque déjenme decirles, hermanos, que Dios es santo por naturaleza. Y escuche bien esto, Él es santo en su totalidad. Por eso dije hace un momento que la santidad tiene que ver que en el Señor no hay mancha alguna, no hay pecado alguna. Él es perfecto, Él es santo por completo. Y yo quisiera, amados hermanos y hermanas, mostrarles en esta noche varios versículos, varios textos bíblicos que nos afirman, que nos confirman que Dios es el Dios santo por naturaleza. Y rápidamente nos vamos entonces a nuestro primer versículo que vamos a leer en esta noche, y es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Aquí en este versículo vamos a encontrar que Dios es santo por naturaleza y santo en su totalidad, y que en Él nunca se halló pecado cuando Él anduvo aquí en el mundo.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, y si usted es hábil de manejar la Biblia, seguramente usted ya está allí, y dice nuestro primer versículo en relación a la santidad de Dios de esta manera: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Gracias por ponerse de pie. El versículo que acabamos de leer está hablando de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 22 dice literalmente: el cual no hizo pecado. ¿Sabe de quién está hablando? De Jesucristo. Ni se halló engaño en su boca. ¿De qué está hablando la Biblia, la palabra de Dios aquí, hermanos? Que Jesucristo es santo. En Él nunca se halló mancha alguna, en Él nunca se halló pecado ni engaño. Usted se preguntaría entonces, ¿por qué lo mataron entonces? ¿Por qué lo crucificaron? ¿Por qué lo trataron como a un criminal? Era el plan de Dios, porque solo de esa forma, solo de esa manera podíamos nosotros, los seres humanos y toda la raza humana, recibir la salvación a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad, Él fue humano, fue 100% hombre, pero nunca dejó de ser Dios, siguió siendo 100% Dios y nunca se halló pecado en Él. Y sabe, es el único caso excepcional en el mundo que Él fue concebido por medio del Espíritu Santo, no por medio de una intimidad entre sus padres, sino fue obra del Espíritu Santo. Así que en Jesucristo ni se aplica el pecado original que Adán trajo sobre la raza humana, porque Jesucristo fue concebido o nació del vientre de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios aquí: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Santidad. Él es el Dios santo. Él es el 3 veces santo. Rápidamente nos vamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y leerá conmigo lo que la Biblia, la palabra de Dios, está diciendo acá. Y déjenme decirles que el capítulo 4 nos habla de esa adoración celestial, mientras el apóstol Juan, el más anciano entre el grupo de los apóstoles, y se cree que es el último que murió entre los apóstoles cuando él fue condenado por aquellos que se oponían al evangelio y fue llevado a la isla de Patmos. Mientras Juan estaba en la isla de Patmos, allí recibió la revelación del libro de Apocalipsis. Y él vio esta adoración celestial. ¿Y saben qué es lo que él nos dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8? Léalo conmigo. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir. ¿Qué decían los 4 seres vivientes, hermanos? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí la palabra de Dios, el Señor nuestro, el gran Dios Todopoderoso, es adorado, es exaltado en los cielos. Y los 4 seres vivientes, dice el versículo, tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro y estaban llenos de ojos. Y esto es muy importante, dice que no cesaban día y noche de decir, es decir, lo están diciendo al Señor en este mismo momento y lo seguirán diciendo. ¿Y qué es lo que le dicen al Señor allá en el cielo? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué quiere decir esto de todopoderoso? Creo que lo hemos hablado en otro de los atributos del Señor, que Él puede hacer cualquier cosa. El Dios omnipotente, el que todo lo puede hacer. Muchas veces nosotros los seres humanos decimos, yo puedo hacer cualquier cosa. Mentira. A veces ni cambiar la llanta de un carro podemos.
A veces uno dice, es que cualquier cosa yo lo puedo arreglar, pero de pronto algo se arruina en la casa y ni puede uno arreglar, hasta ver la esposa es la que ayuda. Pero Dios sí puede hacer cualquier cosa, porque Él es el Todopoderoso. Ahora dice el versículo, el que era tiempo pasado, el que es tiempo presente, ¿y qué más dice el versículo? Y el que ha de venir, tiempo futuro. Él es el Dios santo desde antes, Él es el Dios santo actualmente, Él seguirá siendo ese Dios santo en el futuro. Un día usted y yo estaremos en su gloria, un día nos uniremos a los 4 seres vivientes, a todos los ángeles que dice la Biblia que son millares y millares, a los querubines, a los serafines, a los 24 ancianos y por supuesto todas las personas salvadas de todas las edades, los miles y miles de millones que han creído en el Señor Jesucristo. Un día uniremos nuestras voces a ellos y diremos: Santo, Santo, Santo. Así que quisiera pedirles en esta noche, hermanos, que se aprendan bien el himno número 4, porque es uno de los himnos, hermanos, que habla de la santidad de Dios. Es uno de los himnos que se cree que se seguirá cantando en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque habla de la santidad de Dios. Y al hablar de la santidad de Dios, nos damos cuenta en nuestro himnario Celebremos su Gloria, que el número 4 que ya mencioné habla precisamente de la santidad de Dios. Igual el himno número 3, ¿se acuerdan del himno número 3 en nuestro himnario? ¿Cómo comienza el himno? Dice: Santo, Santo, grande, eterno Dios. Y el número 4 que acabo de mencionar dice: Santo, 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 Señor omnipotente. ¿De qué está hablando el himno, hermanos? De la santidad de Dios. ¿Qué dije hace un momento, hermanos? La santidad de Dios es decir que en Él no hay mancha, no hay pecado alguno. Él es el Dios santo por naturaleza. Y aquí en este precioso versículo, los 4 seres vivientes día y noche le dicen al Señor: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Si aún no te convence este versículo, en el Antiguo Testamento los ángeles le dicen también estas mismas palabras al Señor, hablando, describiendo de su santidad. Rápidamente nos vamos al Antiguo Testamento entonces, al primer libro que se conoce como Profetas Mayores, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 3. Y notará conmigo lo que la Biblia está diciendo también acá. Aquí son los serafines que están adorando, que están exaltando al Señor, dando voces a Dios y le dicen estas palabras al Señor. Isaías capítulo 6, versículo 3, leamos juntos, dice así: Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, los que adoran al Señor le dicen: Santo, Santo, Santo. Él es el 3 veces santo. El Dios Padre es santo. El Dios Hijo, que es Jesucristo, es santo. La tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, tienen esta perfección de la santidad. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El Señor está en todas partes. Él está aquí en este mismo momento. Y por eso cuando le cantamos, cuando le adoramos, hay que hacerlo de corazón. Trata de imaginarte como que si Dios estuviera sentado enfrente de ti, cantando, adorando, exaltando a Él. Es como cuando tú llegas enfrente de un juez, el juez se pone allí y Él está ahí entonces para atenderte, o
quizás para librarte o para condenarte, pero solo quiero decirte en esta hora, en esta noche, que Dios está aquí. Él es el Dios omnipresente, como hemos estudiado en otros temas anteriores. Mi amado hermano, hermana, vemos entonces que tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios es adorado por su santidad. ¿No le llama a usted la atención estos versículos? Que en los cielos se canta, se alaba al Señor, y si hay algo que le dicen a Dios es santo, santo, santo. Él es el Dios santo. Ahora escuche bien esto, hermano, hermana. Por ser Él el Dios santo y nos pide ser santos también o vivir en santidad. Si alguno de los ancianos puede conseguir un juguito, algo al bebé, mucho mejor. Muy bien, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios nos dice entonces que también debemos vivir en santidad. Encuentro entonces aquí una razón, el por qué Dios pide que nosotros vivamos en santidad. Dice, Él es Dios santo y nos pide ser santos también. En otras palabras, vivir en santidad, procurar a cada día parecernos a Él. Ese es el propósito de la vida de todo cristiano, de parecernos más a Dios. Y alguien dijo en cierta ocasión que cuando procuramos vivir en santidad, entonces estamos pareciendo más a Dios. Estamos queriendo entonces reflejar que queremos agradar al Señor. Rápidamente quiero llevarlo nuevamente, o regresamos al Nuevo Testamento. Ahora leamos lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a leer los versículos 13 al 16. Aquí sí yo les voy a pedir que se pongan de pie, puestos de pie, amados hermanos y hermanas. Por ser Dios un Dios santo, y por eso Él mismo pide que nosotros vivamos en santidad. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 13 al 16. Levante su voz conmigo y leamos juntos estos versículos, y dice de esta manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Preste máxima atención. Sino como aquel que os llamó, que dice, hermanos, que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén, hermanos, pueden tomar sus lugares. Cuando yo leo estas palabras, me doy cuenta, hermanos, hermanas, que por ser hijos de un Dios santo, Él pide que nosotros también procuremos vivir en santidad. Usted fue alcanzado por la gracia de Dios. Yo no sé cómo era su vida. Quizás alguien aquí entre nosotros, o hablando de todos los cristianos en el mundo entero, en las diferentes iglesias locales, quizás alguien por un tiempo estuvo en la borrachera, en la drogadicción, quizás alguien por mucho tiempo era un ladrón, quizás alguien fue jefe de una pandilla, qué sé yo, quizás alguien hacía cosas horribles, pero un día el Señor llegó a su vida, lo cambió, lo transformó. Ahora Dios le pide a esta persona que viva en santidad. Nosotros, los hijos de Dios, hemos sido, escuche bien esto, hemos sido separados del mundo. Dios nos ha separado del mundo. Jesucristo dice en otra parte también que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Vivir en santidad. Separados del mundo, separados para Dios. Somos propiedad de Dios. Y no lo digo yo, no lo estoy pidiendo yo a ustedes, sino Dios con su palabra. El verso 14 dice claramente:
como hijos obedientes. Si tú quieres ser obediente, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Sabe, hermano, hermana? Muchos dicen ser cristiano, pero no viven de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No viven en santidad. Dice que es cristiano, pero todavía tiene 2, 3 mujeres. Dice que es cristiano, pero tiene amantes a ver en qué otro lado. Dice que es cristiano, pero todavía miente. Dice que es cristiano, todavía roba. Eso no es vivir en santidad. La palabra del Señor dice claramente, no lo digo yo, que no debemos seguir viviendo en los deseos que antes teníamos o estando, que dice la Biblia, hermanos, en vuestra ignorancia. Es decir, desconocíamos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó, hermanos? Cristo, Dios. El Espíritu Santo es el que nos selló. Entonces dice, porque aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas áreas de su vida, dice la Biblia. ¿Qué dice su Biblia, hermano? En todas las áreas de su vida. Y en cualquier lugar, en todas las áreas de la vida. Así que, hermanos, cuando uno lee esto es muy profundo. No venga usted como un cristiano tan entregado, tan santo, solo aquí en la casa de Dios, y solo cruzando esa puerta allá, usted se comporta más que un mundano. Entonces usted aún no ha aprendido que Dios es santo. En toda vuestra manera de vivir, porque el que os llamó es santo. Recuerdan lo que dice Apocalipsis 4:8 e Isaías 6:3, donde ya leímos. El canto al Señor es santo, santo, santo. Y el versículo 16, aquí donde estamos leyendo, dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esta palabra, sed santos, del verbo ser, no está hablando de sed, de tener sed, sino del verbo ser. Dice, sean santos, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Dios nos pide entonces que vivamos en santidad. Al ver su palabra que Él es el Dios 3 veces santo, por lo mismo todo lo que está relacionado, todo lo que tiene que ver con Dios, debe ser santo. Debe procurar apartarse de toda clase de pecado. Vivimos en un mundo corrupto. Vivimos en un mundo donde el pecado cada vez más va de mal en peor, pero nosotros debemos brillar como una luz, viviendo en santidad. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos tratando con un Dios santo. Por lo mismo que Él exige santidad en cada uno de nosotros, porque Él es santo, como dice su palabra. Ser santos porque yo soy santo. Él tiene todo el derecho de exigirnos la santidad, porque Él es el Dios santo. Escuche esto que yo le voy a decir. Cuando Cristo vendrá por la iglesia, dice la palabra que Él vendrá por una iglesia sin mancha ni arrugas. Es decir, una iglesia que viva en santidad. No por una iglesia prostituta. No por una iglesia que se le ha olvidado la santidad. No por una iglesia ahora que vive a su manera como si Dios no existiera. Él pronto va a venir, más pronto de lo que nos podemos imaginar, pero debemos vivir en santidad porque Cristo viene por una iglesia que vive en santidad. ¿Por qué la iglesia practica o aplica la disciplina en una iglesia cuando alguien cae, cuando alguien fracasa? Porque se procura mantener la santidad de la iglesia. Quisiera usted leer conmigo Efesios 5:27. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 5, versículo 27.
Y verá conmigo lo que el escritor está diciendo acá. Efesios capítulo 5, versículo 27 es lo que más o menos ya mencioné hace un momento. Y dice así, leemos: a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia ¿qué? Una iglesia gloriosa. ¿Qué más? Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por esa iglesia viene el Señor. Por esa iglesia que está procurando agradar a Dios, por esa iglesia viene Él. Por una iglesia que guarda su santidad, que se cuida para su novio, que en este caso es Jesucristo. El versículo dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Desde cuándo fuimos santificados por el Señor, hermanos, hermanas? Desde que Cristo vino a morar en nuestro corazón. Pero muchas personas dicen: bueno, pues somos humanos, somos pecadores, pues podemos vivir a nuestra manera, al fin y al cabo Dios nos perdona. Es verdad, Dios nos perdona, pero usted, si alguna vez ha escuchado acerca de la santidad progresiva, Dios quiere que a cada día procuremos vivir en santidad, procuremos agradarle a Él. Cuando se estudia sobre la santidad progresiva, porque hay 3 clases de santidad, está la santidad posicional. Posicionalmente en Cristo ya somos santos. Está la santidad posicional, está la santidad progresiva, que eso es lo que Dios quiere que nosotros practiquemos a cada día. Por decirles un ejemplo, si tú dijiste 10 malas palabras hoy, mañana que ya solo sean 9, pasado mañana que ya solo sean 8, eso es santidad progresiva. Pero ¿sabe? Hay creyentes que no viven en santidad. Cada vez más se están rebelando contra Dios, cada vez más se están corrompiendo. Y luego está la santidad completa. La santidad completa es la que vamos a recibir el día que llegaremos con el Señor. Pero mientras que estamos en este mundo, debemos procurar vivir en santidad. Porque saben, hermanos, hermanas, la Biblia, la palabra de Dios dice también en otra parte que la voluntad de Dios es la santidad de cada uno de nosotros. Y es lo que está Pablo diciendo a los creyentes de Tesalónica. Vamos rapidito a Primera de Tesalonicenses. Vayan unas cuantas páginas adelante, porque estábamos en Efesios. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Y notarán conmigo lo que el apóstol Pablo mismo está hablando acá. Él enseñó mucho de la santidad a todas las iglesias. Y ahora nosotros debemos también procurar vivir en santidad. Leamos juntos, hermanos, cuál es la voluntad de Dios para sus hijos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de ¿qué, hermanos? De fornicación. Pues la voluntad de Dios, el deseo, el anhelo de Dios es vuestra santificación. Ya no mancharnos con el pecado, ya no vivir de acuerdo a los estándares del mundo, sino vivir de acuerdo a los estándares de Dios, el Dios Santo. Y sabe, por eso muchos dicen: yo no quiero ser cristiano, yo no quiero tener un compromiso serio con Dios, porque me impiden esto, me dice que ya no puedo hacer esto. Sabe, hermano, muchos no quieren tener nada serio con Dios, porque ya están hallados con el pecado, está placer. Por eso muchos no quieren entregarse al Señor. La Biblia dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de ¿qué cosa? De fornicación. ¿Qué es la fornicación? El pecado o el acto sexual antes del matrimonio. ¿Cuántos jóvenes, señoritas, ahora les da igual si se casan o viven en simple unión? Ya no hay temor a Dios, ya no están viviendo en santidad. Y este es un problema.
Y ya dijimos hace un momento, hermanos, que Cristo pronto y más pronto de lo que nos imaginamos, Él vendrá por una iglesia que viva en santidad. Y es importante que cada uno de nosotros procuremos vivir en santidad. La basura de este mundo no va a entrar en el reino de los cielos. Él vendrá por aquellos que están procurando vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Me gustaría que veamos otros versículos más. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículos 14 y 15. Notarán conmigo lo que la Biblia está diciendo acá. Yo sé que a veces la palabra es dura, pero hay que recibirla, es palabra de Dios. Si ustedes se quieren enojar o alguien se quiere enojar en esta noche, no se enojen conmigo, enójense con Dios, porque yo solo les estoy leyendo la Biblia. Lea conmigo Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 y 15. Aquí la Biblia nos va a decir que la basura de este mundo no va a entrar en los cielos. Dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, es decir, en la nueva Jerusalén. Ahora lea lo que dice el versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, todos estos estarán fuera. No van a entrar. La palabra es dura, yo lo sé. Mas los perros estarán fuera. Alguien va a decir en esta noche: ya llegó Carlos Rivas acá. Yo nomás estoy leyendo la Biblia. ¿Por qué? Santiago, dice el hermano. ¿Por qué la Biblia usa como ejemplo a los perros? Porque los perros son considerados animales que son un poco sucios. Entonces todo aquel que practica pecado no es bueno, no es correcto ante Dios. Y luego la Biblia dice que los hechiceros, fornicarios, homicidas, adúlteros y todo lo demás, y los idólatras, y la lista es incompleta. Acá podemos leer en otros versículos. Por ejemplo, podemos leer en Gálatas capítulo 5, versículos 18 en adelante. Todos aquellos que no van a entrar en el reino de los cielos. Hermanos, hermanas, Dios quiere que nosotros procuremos vivir en santidad. No es fácil. Procurar parecernos a Dios a cada día es cosa difícil. Es un compromiso con Dios. Pero Dios así nos dice en su palabra que debemos procurar vivir de acuerdo a su voluntad. No por nada dice la Biblia que hay que seguir practicando la santidad. Ya que estamos aquí mismo en Apocalipsis capítulo 22, me gustaría que leamos el versículo 11. Lea conmigo lo que dice el versículo 11. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. ¿Y qué más dice? Y el que es santo, santifíquese todavía. Hermana, hermano, procuremos vivir en santidad. Así como Dios es un Dios santo, Él nos pide también que procuremos vivir en santidad. Te pregunto en esta noche: ¿estás procurando vivir en santidad? ¿Te cuesta vivir en santidad? ¿Estás batallando? Pero procuremos de hacerlo, hermanos, porque Dios es lo que ha dicho en su palabra. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Practique la santidad. Si alguien no vive en santidad y creyendo que con su astucia puede ocultar algún pecado y dice: bueno, nadie lo sabe, nadie lo vio, de todas maneras pues nadie me puede juzgar, condenar también, pues lo logré ocultar, creyendo que con su astucia puede engañar a Dios. ¿Sabe? Nadie puede ocultarse de Dios. Nadie puede burlarse de Dios. Dios un día sacará todo a luz.
cada cosa que hacemos. Si yo te pidiera en esta noche a que pensaras cuál ha sido la historia de tu vida desde que naciste hasta donde estás ahora, y Dios tiene toda esa filmación de tu vida desde que naciste hasta donde estás. Y si de pronto alguien viene y dice, mira, tenemos toda la historia de tu vida, todo lo que has hecho, y lo vamos a proyectar aquí en la pantalla, ¿qué cosa te da miedo que sale en la película de tu vida? Ya te dio miedo, ¿verdad? Dios conoce todo, hasta lo más escondido. Dios un día lo sacará todo a luz. ¿Estás viviendo en santidad? Procura vivir en santidad. Una cosa es que viviste en pecado antes de conocer a Cristo. Ahora que ya eres un hijo de Dios, procura vivir en santidad. Tengo 3 versículos más para ustedes y con eso vamos a concluir. Quiero relacionar este versículo, que Dios conoce todo y que Él un día sacará a luz todas las cosas que cada persona, cada ser humano hace, a menos que se haya arrepentido, a menos que haya pedido perdón a Dios, a menos que haya dejado ese pecado definitivamente. Entonces es probable que Dios nos sacará todo esto a luz algún día. Entonces, pero lean conmigo lo que dice Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Palabras del rey Salomón. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Leamos juntos, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Preste atención. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Yo no puedo ver tu corazón. Puedo ver tu rostro, pero no puedo ver tu corazón. Bien se dice, hermanos, que caras vemos, corazones no sabemos. Yo te puedo ver aquí tan santito, pero ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Sabe? Esos ojos láser del Señor traspasa el corazón. ¿Se recuerdan de la samaritana cuando se encontró con Jesucristo? Jesucristo le dijo la verdad a la mujer. La mujer viene y dice: yo no tengo marido, dice al Señor. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. O en otras palabras, el Señor le dijo: tú has estado viviendo en simple unión. Es verdad, nunca te casaste con ninguno de ellos, pero yo sé quién eres, yo te conozco. El Señor te dice: yo te conozco como la palma de mi mano. No hay nada que se escapa de Dios. Dios lo sabe todo. Hay de aquellos que piensan que pueden ocultar un pecado y que nadie lo va a saber algún día, pero Dios dice: yo lo sé todo. Si yo decido tratar contigo, lo puedo hacer. Con Dios no se puede jugar. Procuremos de vivir en santidad. Si alguien no vive en santidad, como dije, creyendo que puede ocultar su pecado con astucia, está equivocado, porque Dios todo lo sabe. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es importante entonces que arreglemos cuentas con Dios. Mi mejor consejo o mi mejor consejo para ti en esta noche: confiésate y arrepiéntete y no sigues pecando. Nomás les voy a recitar este versículo, tampoco lo tengo en el bosquejo. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Les hago esta pregunta y con esto voy a terminar. ¿Tú quieres ver a Dios algún día? ¿Ya les dio miedo? No sé, creo que ya no quiero ver a Dios, dicen algunos. Lo vamos a ver a Él algún día. ¿Sabe cuándo fuimos perdonados? Dije, entre todo lo que ya mencioné, cuando aceptamos a Cristo en el corazón.
Desde ahí fuimos limpiados, pero Él quiere que vivamos en santidad. Para que un día veamos a Dios, ¿saben cuál es el requisito, hermanos? El único requisito es vivir en santidad. Terminemos con Hebreos 12:14 y se me van poniendo de pie. Hebreos capítulo 12, versículo 14, y con esto vamos a terminar en esta noche hablando de otro de los grandes atributos de Dios, que es su santidad, la santidad de Dios. Leamos juntos para terminar nuestra enseñanza en esta noche lo que dice el escritor del libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, y dice de esta manera: seguid la paz con todos, ¿y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie podrá ver al Señor algún día, a menos que viva en santidad, a menos que es alguien que busca la paz, ama a su prójimo, ama aún a sus enemigos, aquella persona que ha aprendido del gran amor de Dios y que cada día se levanta con la mentalidad y dice: hoy quiero ser un mejor cristiano. La meta de todo verdadero cristiano es ser mejor cristiano ayer que hoy y ser mejor cristiano mañana que hoy. Levántate cada mañana y diciendo: hoy me voy a cuidar, hoy voy a procurar agradar al Señor. Recuerden lo que leímos en Primera de Pedro 1:16: sed santos porque yo soy santo. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, que Él haga esa obra en nosotros. Sin Él no podemos hacerlo también, pero mientras Él va a caminar con nosotros, mientras Él va a obrar en nosotros, sí es posible vivir en santidad. Hermanos de la iglesia, la vid verdadera, yo no quiero verles solo un tiempecito nomás acá, sino que quiero verles allá arriba para toda la eternidad. No importa cuánto tiempo vamos a trabajar con ustedes, pero si usted un día aceptó a Cristo de corazón y procura vivir de acuerdo a la vida de un verdadero cristiano, te veré allá arriba. Y allá ya no habrá despedida. Allá estaremos con el Señor para toda la eternidad. No puedo decir que nos vamos a quedar aquí todo el tiempo en la iglesia. Solo Dios sabe cuánto me ha dolido salir de otras iglesias. Las despedidas duelen, pero es que debe ser así. Pero mi esperanza es que los que son verdaderos hijos de Dios, un día los volveré allá a ver, estrecharles la mano y abrazarles y decir: hermano, al fin llegamos, aquí estamos. Estamos viendo ángeles. Ya no es un sueño, son ángeles de verdad, vamos a decir. Pero ¿cuál es el requisito, hermanos? Vivir en santidad. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta noche. Gracias por tu palabra que es tan clara, Señor. Pero ya es problema de nosotros si la leemos y entendemos parte de ella, pero elegimos vivir contrario a lo que tu palabra dice. Un día, Señor, nos presentaremos delante de ti y nos dirás: diste mal ejemplo, no edificaste vida por tu forma de ser, por tu forma de actuar. Siempre supiste que debiste vivir en santidad, porque yo soy un Dios santo y te entregaste a mí, te enseñaron, te guiaron, pero fuiste rebelde. Vamos a ser salvos si de verdad creímos en ti de todo corazón, pero un día nos puedes reprochar por no vivir de acuerdo a la voluntad tuya. Bien dice tu palabra también en otra parte que por culpa del mal testimonio de un cristiano, de alguien que dice ser cristiano, tu palabra muchas veces es burlada. El evangelio muchas veces es blasfemado. Pero no es tu palabra, sino son las personas que dicen ser cristianos, dicen ser tus hijos, pero viven a su manera, no viven de acuerdo a tu manera. Ya somos tus hijos. Todo lo que tiene que ver contigo, todo lo que está relacionado contigo, Señor, debe procurar vivir en santidad.
los 4 seres vivientes, los serafines, como en el Apocalipsis y en el libro de Isaías, exclaman o dicen: Santo, 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 eres el Dios 3 veces santo. Y por eso nos dices en tu palabra: sed santos porque yo soy santo. Y tu palabra que leímos en otra parte, que tú vas a venir por una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, dice tu palabra. Y finalmente leímos, Señor, que el requisito para verte, para entrar en tu gloria, en tu reino, es que vivamos en santidad. Tu palabra dice, Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Señor mi Dios, ayúdenos a que cada día nos levantemos y digamos: hoy quiero agradar al Señor. Procuraré lo mejor que está a mi alcance de agradar a mi Dios. Pero es bueno levantarnos cada mañana pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe, nos controle, que el Espíritu Santo gobierne nuestro ser y nuestro corazón. No por nada, dice Pablo también a otro grupo de creyentes, Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, en lo cual lo obedezcáis. No debemos dejar que el pecado gobierne en nosotros, debemos dejar que tú reines en nuestro corazón. Si hay alguien en esta noche, Señor, que tiene cuentas pendientes contigo, que está viviendo de una manera antibíblica, que muy pronto busque, Señor, solución, que se confiese y que prometa dejar abandonar cualquier clase de pecado que está manchando su vida. Porque un día, Señor, nos iremos contigo, pero para eso debemos vivir en santidad. Gracias te damos, Dios, por hablarnos al corazón en esta noche. Yo solo he cumplido con predicar tu palabra y queda en cada uno de nosotros obedecerlo o no obedecerlo, pero que cada uno de nosotros tomemos conciencia qué vamos a hacer con lo que hemos aprendido hoy o lo que tu palabra nos recordó hoy. Ayúdenos, Dios, hoy, mañana y siempre, porque son favores que te pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones.